inicio y honrar la puntualidad que ustedes han tenido. Bien, terminados los avisos parroquiales, así que vamos a dar inicio de esta actividad. Y bueno, muy agradecidos y muy contentos de esta oportunidad que Loreto nos pueda compartir toda su experiencia, conocimiento que ella tiene, así que muy contento por eso. Les comento que Loreto Bravo, ella es la directora del Data Science Institute de la Universidad del Desarrollo, así que ahí tiene un gran desafío. Ella tiene un PhD en Computer Science, así que sumamente profundo los conocimientos y la experiencia que tiene. Así que te agradezco mucho, Loreto, y bueno, acá a disfrutar de tu charla. Muchas gracias, Nicolás. Voy a partir compartiendo pantalla. Voy a compartir pantalla. Ya. Primero les quiero partir contando un poquitito más sobre mí. Como les comentaba Nicolás, soy doctora en Ciencias de la Computación, pero mi pasado viene como de Ingeniería en Transporte, nada que ver. Hace 5 años me fui a trabajar a la Universidad del Desarrollo, donde creamos el Instituto de Data Science, en una alianza entre la Universidad del Desarrollo y Telefónica, ¿ya? Desde esos tiempos yo ya estoy trabajando, llevamos trabajando en una serie de proyectos utilizando datos de telecomunicaciones, y con el paso del tiempo hemos ido sumando nuevas empresas. Trabajamos con Copec, que es una gasolinera, con Derco, con el Banco Central de Chile, con una serie de empresas con las que nosotros compartimos los datos y tratamos de generar valor tanto para las empresas como para hacer investigación que sea obviamente de utilidad para la empresa. Entonces, lo que les voy a contar hoy día es tratar de dar un poco de contexto. ¿Qué es esto del Big Data? ¿Qué es lo que es Data Science? ¿Cómo podemos sacar valor de los datos? Y obviamente, para partir con esto, en el fondo, lo que necesitamos son datos, ¿ya? Tenemos datos de un montón de fuentes distintas. Tenemos fuentes humanos, los datos que podemos sacar de las redes sociales, los blogs, comentarios, las búsquedas que la gente hace en Internet. Los datos móviles, que son donde en el fondo nosotros cuando ocupamos nuestro celular dejamos registros se quedan registros de las llamadas, de cuando bajamos datos, las conexiones a los datos, noticias en línea. Tenemos otros tipos de fuentes que son datos de negocio, datos de transacciones comerciales, registros bancarios, las tarjetas de crédito o incluso todo lo que tiene que ver con el funcionamiento diario de una empresa. Y tenemos también todo otro mundo que tiene que ver con datos de máquina, sensores, tanto fijos como móviles, como GPS, medidores de contaminación, de tráfico, webcams o datos científicos. Entonces, ya, tenemos muchos datos, pero de repente se empezó a usar el término Big Data. ¿Qué quiere decir Big Data? ¿Cuál es la diferencia entre datos y Big Data? Para poder explicar esto, la idea es que nos imaginemos un colador. Nosotros teníamos como que se generaban datos y pasaban por un colador y generaban como tablitas donde íbamos guardando nuestros datos en una forma estándar, ¿ya? Pero de repente aumentó el volumen de esta cantidad de datos, la variedad del tipo de los datos que llegan y la velocidad. Entonces como que empezó a ser más denso, más variado el tipo de datos y más rápido, y el colador de repente no se la pudo y empezó a desbordar. ¿Qué quiere decir esto? Todas las tecnologías que teníamos para hacer manejo de los datos quedan cortas cuando estamos hablando de Big Data. Son tantos los datos, tanta la variedad de datos, es decir, no sé, pues datos de audio, datos de imágenes, texto, datos estructurados, que están llegando, y la velocidad a la que llegan es tal que no alcanzamos a procesarlos con las estructuras clásicas y las tecnologías clásicas.
Entonces fue necesario crear nuevas tecnologías para poder sacar valor de estos datos. Sin embargo, mucha gente se quedó pegado con el término de Big Data y empezaron a creer que en el fondo que uno para poder generar valor a partir de los datos tiene que tener Big Data. Y eso es un error. ¿Ya? Son muy pocas las industrias o los negocios que realmente tienen Big Data. Entonces, para contrarrestar todo como esta moda del Big Data, aparecieron como otros términos para decirte, oye, alto, sí, bacán tener Big Data, pero también puedes tener Small Data. ¿Ya? ¿Ok? Small Data son datos que son quizás más manejables y todo, pero que es más fácil generar valor a partir de ellos. También surgió como una moda de hablar de Smart Data, que es los datos que son realmente útiles dentro del mar de datos que tú puedes llegar a tener. ¿Ya? Entonces, ¿con qué me quedo yo de esto? Que la palabra clave no es ni big, ni small, ni smart. La palabra clave es data. Tenemos datos. Y dependiendo de la industria, dependiendo del negocio que nosotros tengamos, va a depender si es que tenemos muchísimos datos o tenemos pocos, pero independiente de eso, nosotros podemos generar valor a partir de esos datos. ¿Y por qué tenemos datos? ¿Por qué ha surgido esta cosa de tener datos? Porque, a ver, los datos existen en forma histórica, pero claramente nosotros identificamos que ahora hay como un boom, como que estamos escuchando la palabra datos, data science, generar valor a partir de los datos. Cuando uno ve transformación digital, pone a los datos como en una parte central. Lo que ocurre es tres factores. Uno, los datos se han vuelto baratos de procesar. Antes valía, no sé, este era el valor en 1992 y ahora es menos de 6 centavos. El costo de almacenar, antes almacenar 1 gigabyte costaba $569, ahora cuesta menos de 1 centavo. Y el ancho de banda para transmitirlo costaba, no sé, 1.245 y ahora está en menos de $10. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que yo puedo generar muchos datos y puedo transmitirlos, almacenarlos y procesarlos en forma barata. Eso es lo que más ha cambiado. Antes, no sé si se acuerdan que cuando uno tenía grabaciones, después empezaba a pisar los discos anteriores, como que guardabas una cierta cantidad de datos, no sé, pues de una semana o de un día, y después empezabas a pesar los datos más viejos porque te salía caro almacenarlo. En cambio, ahora podemos acumular todos esos datos. Y además de que los podemos acumular, procesar en forma rápida y transmitir en forma rápida, ni siquiera tiene que ser nuestra la infraestructura. Tenemos la opción de la nube. ¿Ya? Entonces, esa es otra cosa que nos dio ventaja y que generó un cambio. Ahora, si quiero correr un experimento, juntar unos datos, procesar alguna información, no tengo por qué comprar un computador gigante que ni siquiera sé si voy a estar utilizando, sino que puedo pagar según lo que uso haciéndolo en la nube. Entonces, el costo de almacenar datos, de procesarlo, no solo es menor, sino que es pay as you go. Es dependiendo de cuánto usas, cuánto pagas. Ya, entonces tenemos datos. Bacán. Pero con los datos nosotros debemos poder querer hacer cosas. ¿Ya? Entonces aquí salen otros conceptos que también muchas veces se confunden, se ocupan como sinónimos y no son sinónimos. ¿Ya? Entonces tenemos Data Science, Inteligencia Artificial y Machine Learning. Quiero aquí como tratar de visualmente explicar las diferencias y similitudes entre ellas. Machine Learning, que es aprendizaje automático, aquí al centro, es una subárea de inteligencia artificial. Inteligencia artificial es más grande. Inteligencia artificial incluye cosas de robótica, de planificación, todo lo que tiene que ver con tratar de que dispositivos repliquen el pensamiento o la actitud o los movimientos incluso de un ser humano. El área que tiene que ver con aprendizaje automático, es decir, con aprender y poder replicar alguna cosa de la inteligencia humana, es una subárea de inteligencia artificial que también pertenece a Data Science, ciencia de datos. Entonces aquí tenemos un montón de técnicas como Support Vector Machine, árboles de decisión, redes neuronales, Deep Learning, que son parte de aprendizaje automático, que también son consideradas dentro del área de Data Science.
Pero Data Science incluye otras cosas también, que es preparación de los datos, estadísticas, técnicas de visualización, análisis de red, análisis exploratorio de los datos, y existen otras cosas más. Entonces, básicamente, Data Science utiliza técnicas de inteligencia artificial, entre otras cosas, para generar valor a partir de los datos. ¿Ya? Entonces, teniendo ya más claros estos conceptos, primero quiero mostrar un ejemplo de Machine Learning, o sea, dos ejemplos de Machine Learning. Los dos tipos de algoritmos principales de Machine Learning son de aprendizaje supervisado y de aprendizaje no supervisado. ¿Ya? En aprendizaje supervisado, lo que yo le entrego al sistema es una entrada y una salida. Le digo, esta imagen pertenece a un pato. Esta imagen pertenece a un pato. Esto de aquí no es un pato. Esto de aquí no es un pato. Y utilizo técnicas de aprendizaje supervisado para entrenar un modelo predictivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago con este modelo predictivo que yo diseñé? Lo utilizo después para entregarle otras imágenes, de tal forma que el sistema con la información me diga, ¿es un pato o no es un pato? ¿Ya? Entonces, yo utilizo información histórica ya etiquetada para entrenar un modelo predictivo y después utilizo ese modelo predictivo para que me dé respuestas. A diferencia de las técnicas no supervisadas. En las técnicas no supervisadas yo solo entrego el conjunto de los datos. No digo este es un pato, este no es un pato, simplemente entrego todos los datos. Y hay técnicas no supervisadas de aprendizaje automático que te permiten clasificar por similitud. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí dice, mira, estos 3 de acá son del mismo tipo. Estos 2 de acá abajo son de tipos distintos. Entonces, te clasifica por similitud. ¿Ya? Entonces, estas son cosas que se pueden hacer con técnicas de aprendizaje automático. Entonces, ¿qué es lo que está produciendo esta explosión, este boom que vemos? Uno, tenemos datos, que pueden ser grandes, pero también pueden ser chicos, ¿ya? Pues lo importante es que tenemos datos. Tenemos almacenamiento de bajo costo, tenemos procesamiento de bajo costo y tenemos técnicas de data science que incluyen estas técnicas de aprendizaje automático que nosotros conversamos. Y es la combinación de todos estos factores la que hace el boom. Si no tuviéramos alguno de ellos, el boom no sería tan grande. En particular, pensemos en una cosa, inteligencia artificial y data science son, o sea, inteligencia artificial en particular, no es un área nueva. Inteligencia artificial existe hace más de 50 años. Lo que pasa es que no funcionaban bien los algoritmos. ¿Y por qué no funcionaban bien los algoritmos? Porque tenían muy pocos datos. Entonces los investigadores gastaban mucho tiempo en tratar de mejorar el algoritmo, hacerlo más complejo para que funcionara bien, pero ahora que tienen muchos datos se dan cuenta que una mejora en los datos es infinitamente mejor que una mejora en el algoritmo. El resultado es mucho mejor mientras más datos tienes. Entonces, es esta unión de todos estos factores que generan este boom en términos de los datos y que se escuche tanto por ahí Big Data, inteligencia artificial, Data Science, todos estos términos como hot del momento. Entonces, ¿qué es lo que es Data Science en general? Son todas las ciencias y las tecnologías que apoyan el proceso de extraer conocimiento de las cada vez más grandes y heterogéneas fuentes de datos. Es decir, cómo genero conocimiento accionable que sea de utilidad para la empresa a partir de las fuentes de datos. Entonces, ¿qué podemos hacer con Data Science? Podemos partir desde cosas tan simples como descubrir cosas a partir de los datos, hacer predicciones o incluso aconsejar. ¿Ya? Por ejemplo, Waze o Google Maps, cuando nos recomiendan cómo ir de un lugar a otro, lo que están haciendo es el nivel más avanzado, que es ya llegar a aconsejarnos qué hacer juntando toda la información de tráfico y toda la información que hay, las predicciones, nos aconseja vías de acción. Para ejemplificar todos estos tipos de cosas que podemos hacer con los datos, me gustaría usar un ejemplo de Spotify, ya que muchos utilizamos el sistema y es relativamente conocido. Para los que no, Spotify es un sistema como Netflix, pero para la música.
¿ya? O sea, que te recomienda música de acuerdo a lo que escuchas. Hay muchos datos que se generan desde Spotify. Está la información de la música que uno tiene seleccionada, que uno tiene marcada, que uno tiene, por ejemplo, en las playlists que uno tiene, información de los seguidores, el historial de lo que he escuchado, y no solo de lo que he escuchado, también de cuando corto una canción en la mitad y la salto, cuando no escucho una canción, cuando pongo una canción en loop y la escucho 100 veces, una vez tras otra. Si creé la cuenta con Facebook, también tengo el perfil de Facebook, tengo los amigos de Facebook, las fotos de Facebook, e incluso Spotify te pide información de ubicación. Y esto podría tener sentido porque, no sé, te pueden poner los top 100 de Argentina, qué sé yo, porque saben dónde están. Pero la verdad es que Spotify pregunta bastante seguido cuál es tu ubicación, así que a mí me cuesta un poco encontrar una justificación para que pidan con tanta frecuencia tu ubicación, pero bueno, lo hace. Entonces, lo que habíamos visto es que teníamos varias formas de usar los datos: describir, descubrir, predecir y aconsejar. Entonces, por ejemplo, ahí se me quedó pegado. Acá, describir. Cosas tan simples, bueno, aquí lo tengo con Chile, lo voy a haber puesto con Argentina, ahí, para customizarlo al cliente. ¿Cuál fue la canción más escuchada en Chile el 2016, por ejemplo? Es un dato, podemos describir, encontrar lo que hay. ¿Cuál fue la canción más escuchada en Argentina el 2020? ¿Qué sé yo? En Argentina, no, yo no sé. No sé, a mí me gusta un grupo, pero es de Patúa, porque mi cuñado es el bandoneonista de Bajo Fondo. Wow, bien. Martín Ferres. Muy bien. Así que vamos a decir que es Bajo Fondo. Bajo fondo. Ahora estoy consultando en el ranking y tenés razón. O la canción esa que habla de que salgamos se terminó la cuarentena, como es que la canción esa que hay una que dice se terminó la cuarentena. Ojalá, estaría Que esa bueno. capaz que la va a escuchar. Ya, describir. Después podemos hacer cosas más entretenidas, que es esto que hicimos con lo que les mostraba de aprendizaje no supervisado de los animalitos. Que básicamente a partir de las características de los usuarios, hacer clusterización, generar grupos de personas con comportamiento similar. No es tan rasca como separarte por, no sé, pues a esta gente le gusta el rock, a esta gente le gusta el pop, a esta gente le gusta, no sé, pues la música clásica. No, es mucho más refinado porque en el fondo utiliza toda la información que tiene respecto a los usuarios y a su comportamiento y lo que hacen. ¿Ya? Entonces podemos repartir a los usuarios, separarlos por distintos grupos. También podemos predecir qué música recomendar a un usuario nuevo. Entonces, por ejemplo, lo asociamos a alguno de estos clústeres y le recomendamos músicas que sean de ese grupo. O podemos hacer cosas como, ¿le gustará esta canción a este usuario? Yo puedo haber entrenado un sistema a partir de lo que le gusta y no le gusta a este usuario, de tal forma de decir, sí, esto aquí se ajusta a su perfil o no se ajusta a su perfil. Acá se podrían ocupar técnicas, por ejemplo, de redes neuronales. ¿Ya? Y por último podemos aconsejar, ¿qué canciones le recomiendo a un cierto usuario? Y ahí es cuando nos salen, no sé, pues las listas sugeridas de música de Spotify. Entonces, son varias cosas que podemos hacer con los datos. Entonces, ya teniendo esto presente y que hemos visto varias cosas sobre Data Science, no sé si alguna vez se han puesto a buscar como definiciones de Data Science y aparecen estos millones de diagramas de Venn. ¿Ya? Son como cada vez más complejos. Este es como de los primeros, el que está aquí a la izquierda, que Data Science está en el centro de técnicas de hackeo, o sea, como de computación, matemáticas y estadística y conocimiento del dominio. Ahí el centro está Data Science. Aquí otros dicen, no, mira, Data Science, este se parece más al que hicimos antes, que tenemos inteligencia artificial, dentro está Machine Learning y Data Science toma Machine Learning y otras cosas. Acá ponen ingeniería en vez de hackeo.
Acá agregan la componente de comunicación. Y podríamos seguirnos complicando y hacer millones de clasificaciones para decir qué es lo que es data science. Pero nosotros lo que vamos a hacer, vamos a ver proyectos de data science en la práctica. ¿Qué cosa y cómo se ha utilizado data science en distintos negocios, en distintas industrias? ¿Ya? Entonces, primero veamos el ejemplo de las organizaciones. En un call center en Estados Unidos, tenían el problema de que tenían dos call centers. Y un call center funcionaba increíble, con súper buena recepción por parte de la gente que llamaba, muy buenas evaluaciones, y otro que funcionaba súper mal. Insatisfecho y todo, entonces los jefes estaban seguros que los que trabajaban en este call center eran más flojos, que se la pasaban tomando café, entonces hicieron un sistema de turnos para que la gente no se encontrara a la hora del café, o sea, todo un desastre y nada les funcionaba bien para mejorar el funcionamiento de este call center. ¿Y qué es lo que hicieron? Se asociaron con el MIT, y el MIT le puso a cada uno de los trabajadores del call center una especie de dispositivo que permite detectar proximidad. ¿Ya? Entonces, cuando dos personas estaban cerca, iba generando el dato de estas personas interactuaron. Y hicieron un mapa de las interacciones, y esto lo hicieron durante 6 meses. ¿Por qué? Porque al principio la gente está súper consciente que anda con esta cosa colgando y tienen un comportamiento extraño, pero después de un tiempo ya te relajáis y empezaron a funcionar dentro de la empresa y a juntarse a tomar café, toda la interacción natural que uno tiene dentro del trabajo. ¿Y qué fue lo que descubrieron? Que los trabajadores que eran más efectivos, que tenían mejores evaluaciones, eran los que carreteaban más, los que conversaban más, los que se tomaban más café. Esos eran los que eran mejor evaluados y a los que les iba mejor. Entonces es súper interesante porque pudieron cruzar distintos datos que iban totalmente en contra con lo que los jefes esperaban. Los jefes pensaban que eran vagos, pero resulta que no. Los que conversan y interactúan más, uno, les disminuye el nivel de estrés. Es súper estresante trabajar en un call center. Entonces tenían mejor ánimo, mejor estado de ánimo y estaban con mejor salud mental. Y además se pasaban datos. Es muy difícil trabajar en un call center. Entonces, cuando conversaban en el café se decían, oye, cuando a mí me llaman y me dicen esto, yo les contesto esto de acá y esto los calma, esto les ayuda, no sé qué, bla, bla, y se pasaban datos. Resultado, cambiaron los horarios de los cafés nuevamente y pusieron los cafés todos a la misma hora. ¿Ya? Entonces pasaban las llamas al otro call center. Básicamente le cambiaron la forma de funcionar para aceptar que parte del proceso de la pega era el poder interactuar con el resto del equipo. Y esas son cosas que uno no se espera, en el sentido de que los datos, en el fondo, esta es una transformación digital, donde la transformación digital significó cambiar la hora de los cafés. Hay otros estudios similares, también ocupando estas técnicas del sensores de proximidad, que lo que descubrieron es que los grupos más productivos almorzaban juntos. Entonces cambiaron los tamaños de las mesas de almuerzo. ¿Ya? Entonces uno nunca sabe qué es lo que te van a mostrar los datos. ¿Ya? Entonces, en términos organizacionales, hay muchas cosas que se pueden hacer con información. Después, en medios y entretenimiento. Bueno, Netflix utiliza técnicas de data science para generar nuevo contenido. ¿Ya? Por ejemplo, la serie House of Cards fue creada porque encontraron correlación entre los thrillers políticos y el actor principal de House of Cards, que en este momento se me olvidó el nombre. Entonces, ahí se les ocurrió que tenía sentido generar un thriller político que tuviera esas características. También podemos hacer educación como entretención. ¿Ya? ¿A qué se refiere con eso? IBM creó un sistema que
tiene un montón de videos, punta de Coursera, clases de Coursera, clases de un montón de lugares, cursos internos de IBM, con videos de distintas duraciones, unos de 5 minutos, otros de 1 hora, y tú le dices, estas son mis habilidades ahora, y quiero llegar a ser un data scientist, o quiero llegar a ser un, no sé, ingeniero de datos, o qué sé yo, lo que tú quieras llegar a ser. Y te empieza a recomendar contenido y cursos para que tú vayas tomando y vayas aprendiendo y vayas desarrollando las habilidades. Entonces, si descubre que te gusta, eres más de videos cortos, bueno, te va a poner, sugerir más videos cortos. Si eres más de videos largos y cursos, ya, más cursos. ¿Ya? Entonces, esa es una posibilidad. También se pueden hacer análisis de datos en tiempo real, por ejemplo, en partidos de tenis, qué está opinando la gente. De hecho, el Wimbledon lo utilizó la última vez como qué estaba diciendo el público respecto a la gente en tiempo real. En retail, esta empresa me encanta, es una empresa gringa que se llama Stitch Fix. Lamentablemente todavía no llega a Latinoamérica porque si no sería mi perdición, o quizás, bueno, porque podría ser mi perdición. Dicen que es como el Netflix del retail, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? Tú haces un pago mensual, ¿ya? No sé, pues hay distintos planes donde tú dices cuánto quieres gastar en ropa al mes. Y el sistema te muestra, ¿te gusta esta ropa? ¿Te gusta esta ropa? Y a la primera vez que lo usas, le enseñas cuál es el tipo de ropa que te gusta. Y a final de mes, te llega tu cajita. Tu cajita que es una sorpresa. No sabes lo que viene adentro. Fue escogido ocupando técnicas de inteligencia artificial a partir de tus gustos y a partir del stock que ellos tienen, una sugerencia de ropa para ti. A ver, Stitch Fix, igual la mano del hombre sigue siendo necesaria. También te asignan un diseñador, también asignado ocupando técnicas de inteligencia artificial. Entonces la máquina propone un traje para ti y el diseñador que te fue asignado en forma automática la mira y dice, ay, agreguémosle este accesorio, igual tiene el toque humano ahí de por medio. Stitch Fix tiene un blog respecto a cómo utilizan inteligencia artificial y data science en todo el proceso, incluso en la entrega, en todo ocupan inteligencia artificial. Y la gracia que tiene esto también es, se genera marketing solo. Porque imagínate lo entretenido de que te llegue una caja con ropa nueva que no sabes cuál es. Entonces se hizo la moda de hacer el unboxing. Que la gente va, saca la ropa que le llegó, se la prueba como con distintas combinaciones, se las muestra a su público, digamos, a sus seguidores, y le dice, ¿con cuáles me quedo? Porque uno elige, te llega la cajita y tú dices, esto me gustó y esto no. Entonces lo que tú mandas de vuelta permite que el sistema siga aprendiendo respecto a tus gustos. Entonces puede ser que la ropa que te llega primero no sea tan perfecta, pero la ropa que viene después cada vez va a ir mejorando porque va aprendiendo a partir de lo que has visto, con lo que te has quedado. Entonces, incluso, a ver, esto no sé por qué se me queda pegado. Ahí. Incluso ocupan técnicas de inteligencia artificial para diseñar las nuevas temporadas. Estos 3 productos fueron famosos en una temporada, entonces la forma la mantienen. Estos detalles aquí los pusieron acá. Y el tipo de estampado es lo que pusieron acá y diseñaron una nueva prenda, y esto lo diseñan ocupando técnicas de inteligencia artificial. Salud es una de las áreas donde esperamos que el impacto de inteligencia artificial y data science sea más grande. ¿Ya? O sea, aquí, imagínense la cantidad de datos que hay. O sea, tenemos los datos tanto de las aseguradoras, pero el ADN, ¿ya? O sea, los datos que se pueden conseguir son increíbles y te permiten hacer también tratamientos personalizados. Entonces, un ejemplo que es súper bueno es que existe una carcasa para iPhone, de hecho, que tú te paras a pata pelada, te pones tu manito en la carcasa y te hace un electrocardiograma. Entonces, imagínense una persona que tiene problemas al corazón.
y antes podía, no sé, pues, vivía lejos del hospital. Podía hacerse quizás un examen al año para evaluar cómo estaba avanzando. Pero ahora perfectamente puede hacerse un electrocardiograma todos los días. La tecnología te permite eso. Pero ¿qué doctor va a estar revisando un electrocardiograma todos los días? Nadie. Sin embargo, si tenemos un sistema de inteligencia artificial que es capaz de identificar comportamientos anómalos en un electrocardiograma, lo único que yo necesito es que este electrocardiograma llegue, se procesa y el sistema lo va a etiquetar como posible riesgo o no hay riesgo. Si lo etiquetó como posible riesgo, recién ahí pasa a un médico. ¿Ya? Y en esto las técnicas de inteligencia artificial han demostrado funcionar súper, súper bien. Por ejemplo, los sistemas de inteligencia artificial detectan mucho mejor el cáncer al pulmón que los humanos. ¿Ya? Entonces, los sistemas que se han desarrollado para detectar cáncer al pulmón con técnicas de inteligencia artificial funcionan muy bien. También podríamos hacer diagnóstico temprano. Si ya tengo información histórica de enfermedades y cosas que los resultados que se han obtenido y antecedentes quizás de ADN, podríamos tener diagnóstico temprano y pasar de una medicina que sea más para sanar a una medicina más preventiva. También hay todo un área que tiene que ver con manejo de documentos. En la mayoría de las empresas manejamos documentos, obviamente. Entonces, detección de contradicciones internas de los documentos, búsqueda semántica, en el fondo, no solo buscar por las palabras exactas, sino que el sentido de lo que estamos buscando. Clasificar documentos por temática, no sé, pues nosotros ahora estamos trabajando con la Asociación Chilena de Seguridad para clasificar reclamos. Entonces, a ellos les llegan muchísimos reclamos al día y tienen que poder clasificarlos por temas, que va a depender la área que va a manejar el tema, y por prioridad, qué tan importante es. Entonces nosotros hacemos esa clasificación en forma automática, de tal forma de que poder acelerar el procesamiento de los reclamos. Hay mucho que se puede hacer con documentos y texto. En minería, predicción de consumos eléctricos, de generación de desechos, consumo de aguas, emisiones, con temas que son todos súper relevantes. Tú puedes como predecirlo a partir de datos históricos. Después, seguridad a través del monitoreo de las vibraciones. Tú puedes tener información histórica de las vibraciones detectadas a partir de sensores y ver cuándo estamos en situación de riesgo, considerando los datos históricos que se tienen. Hacer mantención inteligente de equipamientos, no el tener fijo, no sé, cada 2 meses se hace revisión, sino que además de, obviamente, tener revisiones regulares, tú puedes, a partir de la información que levantas de los sensores, decidir hacer mantención adelantada para prevenir cualquier riesgo para los usuarios y para el negocio, en el sentido de que una falla de una maquinaria también significa tiempo en que no se está funcionando. También hay hartas cosas que se pueden hacer en el contexto del COVID, la movilidad y el retorno al trabajo. Aquí en particular les voy a comentar un proyecto que hemos desarrollado nosotros como Instituto Data Science para Chile, que tenemos un indicador de cumplimiento de cuarentena. ¿Ya? A partir de, como tenemos acceso a los datos de telefonía a partir de Telefónica, nosotros, bueno, los datos importantes, anonimizados, ya no tenemos acceso a la información de por dónde va la gente, ni lo que hace. En vez de recibir mi número de teléfono, recibo un código de 64 caracteres que no significa nada. A ver, aquí creo que tengo algún ejemplo. Sí, aquí está. Lo que nosotros recibimos es esto que está acá. Recibo el número de teléfono, que si se fijan está anonimizado, un código que no significa absolutamente nada. La antena a la que se conectó y el día y la hora a la que se realizó la conexión. Entonces, por ejemplo, mi teléfono se conectó a las 10 de la mañana a una antena que está al lado de mi casa. Y después fui al trabajo, entonces la antena se conectó a a la antena que está al lado de mi trabajo, 1 hora después.
Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer con esa información? Yo puedo contar estos saltos entre antenas. Estaba aquí y ahora está acá. Entonces, nosotros medimos esas transiciones entre antenas, las contamos y decimos una persona que se movió muy lejos, no sé, tuvo 3 saltos de antena. Contamos eso como 3, ¿ya? Y lo dividimos por el número de dispositivos. Entonces, de esta forma tenemos un indicador del número de movimientos por persona. Entonces, creamos este índice de movilidad. Y este es un ejemplo para la comuna de Providencia, que está en Santiago, de Chile. Y aquí, por ejemplo, tenemos el comportamiento de principio del año pasado. Entonces, aquí se cerraron los colegios y se observa cómo la movilidad disminuyó rápidamente. Acá tenemos un periodo de cuarentena y es el periodo donde está más baja la movilidad. Acá se sacó la cuarentena, sube, están marcados los feriados que tienen movilidad más baja que los otros días, y es muy interesante porque nos permite analizar cómo, bueno, hay varias cosas que se descubren, que hay desgaste con las cuarentenas, es decir, la primera semana mucha gente las cumple, la segunda semana un poquito menos, tercera semana, cuarta semana ya estamos mal, cuarta semana en general. Por lo menos este año lo que observamos es que a partir de la cuarta semana la cuarentena ya no es efectiva. La gente la ignora. ¿Ya? Entonces, con esto nosotros empezamos a trabajar con el gobierno y a mí me sumaron, yo desde el año pasado que soy parte de una mesa de datos para analizar COVID para el Ministerio de Ciencia en Chile. Y a partir de este año hicimos un consejo, desde este año también soy parte del Consejo Asesor de Datos Públicos del Gobierno, ¿ya? De datos de interés público, donde estamos proponiendo un modelo de gobernanza de datos para poder manejar datos tanto en situación de crisis, como es el caso del COVID, como también en momentos de paz, digamos, donde lo que queremos es utilizar los datos para ayudar al desarrollo. Aquí esto es de la región metropolitana, no es muy distinto al anterior, pero también podemos hacer otros análisis más detallados, en el fondo explicar, la gente viene desde estas comunas a esta de acá, la gente de esta comuna se conecta así con otras partes. ¿Por qué? Porque cuando no quería, había momentos en que el gobierno no quería tener cuarentena, pero quería disminuir la movilidad sin cuarentena. Entonces lo que descubrimos en una zona es que mucha gente venía de otra comuna y los expertos locales, digamos, nos dijeron, debe ser porque los de acá no tienen feria, no tienen como recursos como básicos, no hay ferias donde ir a comprar comida, no tienen farmacia. Entonces lo que hizo el gobierno fue poner como locales transitorios para evitar los viajes y reducir la movilidad de las personas. Entonces, estos datos se han utilizado bastante por parte del gobierno y también de la comunidad. De hecho, también estamos trabajando en un proyecto con COPEC, que es esta empresa que les decía de combustible, para predecir la demanda de combustible a partir de los datos de movilidad. Entonces, eso es otra cosa en la que estamos trabajando con ellos. Entonces ya hemos visto más o menos varias ideas de lo que se puede hacer en Data Science. Pero, ¿quién hace la pega? ¿Quién es este Data Scientist? El Data Scientist es un superhéroe. ¿Ya? Miren por favor la descripción de lo que tiene que ser capaz de hacer nuestro Data Scientist. Nuestro Data Scientist tiene que saber de analítica, tiene que saber de manejo de datos, tiene que saber de arte y diseño, tiene que ser emprendedor, tiene que saber de ciencias de la computación, tiene que tener pensamiento científico, ser curioso, creativo, pero también tiene que tener pensamiento de negocio y también tiene que ser pragmático. ¿Cuántos data scientists conocen ustedes? Con esa descripción, yo no conozco, con esta descripción yo no conozco a ninguno. Es demasiado ambicioso. Y si lo encuentran o lo conocen, por favor, contrátenlo o no sé, pues, asegúrense que está bien cuidado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un unicornio. ¿Ya? Por eso en alguna película de Marvel, tal vez. Claro. Se dice que los data scientists que están aquí al medio, que cumplen con todas estas características maravillosas, son unicornios. ¿Ya?
En las empresas lo que realmente nosotros vamos a tener son equipos de trabajo. Equipos de trabajo que en su conjunto te arman este unicornio, ¿ya? Tú tienes que tener que tu equipo completo tenga todas estas características, pero no lo vas a lograr de una sola persona. Entonces, tener gente buena con comunicación, gente más, no sé, pues alguien que venga desde acá, un experto de estadísticas que aprendió del dominio, un experto en computación que ha estado aprendiendo del dominio, un experto de dominio que ha aprendido de computación o de estadística. En el fondo vas a tener en distintos lugares y tú tienes que tratar de armar un equipo que pueda cumplir con la pega, con el desafío que tú tienes. Y aquí hay un desafío súper importante y que tiene que ver con la reconversión laboral. Si nosotros pensamos, hacemos una sobresimplificación del proceso y decimos, estas son las personas con sus habilidades, el círculo rojo. Y el círculo morado son los trabajos, las habilidades que se requieren en un trabajo. La intersección es la gente que está trabajando. ¿Por qué? Porque tienen las habilidades requeridas que están siendo buscadas por el trabajo. Aquí, lo que queda aquí son trabajos que requieren ciertas habilidades para las que no hay personas en ese momento. Entonces aquí estos son oportunidades de trabajo. Y aquí es el desempleo, personas que tienen habilidades que no están siendo requeridas por el mercado en ese momento. Obviamente es una sobresimplificación. Pero pensemos en la transformación digital, lo que está ocurriendo ahora, esta industria 4.0, las necesidades de data scientists, nuevos perfiles que están surgiendo, lo que está ocurriendo con la transformación digital. Si es que esto me hace caso, ahí está. No es que los trabajos se vayan, que todo el mundo dice, no, la inteligencia artificial nos va a quitar los trabajos, esto va... Lo que ocurre es que cambian los perfiles de los trabajos, ¿ya? Entonces el talento para la transformación digital que se requiere es distinto que el talento que se requería antes, ¿ya? Entonces, la reconversión laboral se vuelve vital porque tenemos que poder hacer el movimiento rápido de las personas, ¿ya? Que desarrollen los talentos requeridos por la transformación digital, por todos los procesos por todos los perfiles nuevos que están surgiendo. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer esta transformación lo más rápida posible? Mi percepción es que las universidades no vamos a dar abasto, y además yo creo que, o sea, no es que no vayamos a dar abasto, sino que necesitamos hacerlo de varias formas distintas y las universidades nos vamos a tener que actualizar en la forma en que lo hacemos. Vamos a tener que aprender a reconocer conocimiento de cursos en línea. No solo estar acostumbrados a esta cuestión de no, tiene que haber hecho un curso formal dentro de una sala de clases. No. ¿Qué pasa si alguien va y estudia todo esto en Coursera? Quizás la universidad va a tomar un rol y también tiene que pasar por un proceso de transformación digital y las universidades también van a tener que funcionar como certificadoras, donde en el fondo tú puedas verificar que alguien aprendió lo que debía a través de estos cursos en línea. No lo sé, pero vamos a tener que desarrollar vías paralelas para que la gente no tengamos tanta cesantía y los trabajos se puedan, los espacios necesarios se puedan llenar. Y este es lo que les comentaba antes, ¿cómo se llama? Esta aplicación de no de Netflix, de IBM, que sirve para estudiar como si fuera Netflix. Entonces, no sé, pues tiene artículos, este es curso, un tutorial, y te va a recomendar, esto es lo que tú te has puesto en tu fila para estudiar, y estas son las recomendaciones que te hace el sistema. Y en el fondo hay nuevas formas de validar, o sea, el hacer un curso en Coursera y que te aparezca en tu LinkedIn tu reconocimiento, en cierta forma, en este proceso de transformación digital, LinkedIn junto con Coursera se vuelven competencia de las universidades también, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos actualizamos como universidad para seguir funcionando y competir con este tipo? Competir o sumarnos. Yo creo que vamos más bien por el lado de sumarnos de alguna forma. Y creo que eso es lo que tenía para contarles el día de hoy, pero súper abierta a preguntas, comentarios, quejas,
lo que quieran comentar. Bien, aquí si ustedes quieren compartir alguna pregunta, lo hacen con el micrófono abierto o en el chat. Bien, yo siempre aprovecho a compartir una pregunta primero, así después el que la vaya desarrollando y la comparte. Loreto, te pregunto, ¿qué en los próximos años, 5, tal vez 5 ya es largo plazo en la actualidad, ¿qué soluciones se van a venir? Porque todo lo que has presentado obviamente nos parece súper futurista, pero ya es real. ¿Qué cosas que tal vez hoy no nos imaginamos y van a cambiar la vida de las organizaciones? Súper buena pregunta y soy súper mala para responder esas cosas que tienen que ver con futurismo. A ver, déjame pensar un poco. No sé, yo sumo ahí mientras pensás, hay modelos generativos de deep learning que son capaces de crear música, son capaces de crear imágenes de arte, son capaces de hacer cosas muy de la nada misma, o sea, es como magia, ¿no? Vos le pones ahí algo, y le decís corro el modelo y te simula, por ejemplo, te arma una canción sintética, obviamente, pero con acordes de Mozart, suponete, ¿no? Entonces te saca una melodía muy similar a la música general de Mozart, pero completamente nueva, ¿no? Sí, o sea, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con cuadros, cuando tú le decís un Miró, un Picasso. Sí, es impresionante. Es impresionante. Impresionante. Mira, yo para tratar de contestar la pregunta, yo diría que a nivel de empresa, todavía estamos en pañales en incorporar todas las tecnologías que se han desarrollado. Me ha tocado trabajar con muchas empresas y esto de incorporar técnicas de inteligencia artificial o de generar valor de los datos está absolutamente en pañales. O sea, podemos mirarlo desde dos puntos de vista. ¿Cuánto van a avanzar las tecnologías? ¿Y cuánto vamos a ver de esto incorporado dentro de las empresas? Nosotros en el trabajo lo que observamos es que todavía tienen los datos sucios, o sea, están todavía en etapas muy básicas para incorporar esto como parte del desarrollo. Yo creo que las empresas van a tener que empezar a trabajar con universidades y como incorporar la innovación dentro de sus procesos en forma mucho más ágil. Sí. que lo que lo están haciendo ahora. Porque se está generando como una separación entre las tecnologías y las empresas que existen, digamos, porque es otro cuento los emprendimientos. Los emprendimientos ya vienen tomando todas las tecnologías y van a terminar destruyendo a las otras si no se actualizan. Así que... no, eso no sé si contesté tu pregunta. Pero no te quise decir eso. Eso creo que es un desafío, me parece, y lo que sí me pareció muy valioso es que dijiste que todavía estamos en pañales. Entonces las oportunidades que se van a venir son muy interesantes y son más que algo destructivo. Lo veo como que va a generar un montón de oportunidades. Sí, las prácticas, tal vez muchas prácticas van a quedar obsoletas, reemplazadas por nuevos sistemas o por nuevas soluciones, pero esas soluciones van a generar nuevas oportunidades. Así que nosotros en una de las materias vemos las evoluciones de los procesos de innovación desde de mediados de los 50 hasta hoy, que se da en espacios de innovación abierta, en redes, en sistemas de innovación. Pero siempre hay que estar atento a innovar sobre el proceso de innovación, porque si tenés herramientas como Big Data, Data Science, que estuvimos viendo, eso va a acelerar muchísimo más y va a requerir nuevas dinámicas, entonces va a ser todo muy acelerado, me parece. Una pregunta para agregar. Ahí no sé si Román quería hacer una pregunta. Sí, denle la palabra porque se va a cansar caminando. Sí. Estamos todos preocupados. Disculpen. Román, estoy llegando a mi casa, ya llego.
mi pregunta es, ¿qué hacer cuando hay mucha resistencia al cambio dentro de las organizaciones? Algo tan natural, tan humano, la resistencia al cambio. Si han tenido alguna experiencia de cómo convencer a los dirigentes. Bueno, en general uno tiene que buscar, bueno, las estrategias que yo he escuchado, de las que yo he tenido como contacto, tienes que encontrar a champions, personas dentro de tu institución que no necesariamente tengan un cargo de autoridad, sino que personas que en forma natural valoran el cambio y ven el beneficio del cambio, y tienes que potenciar a esas personas. Y de la misma forma como identificas a los champions, lamentablemente hay que identificar a los que te están, en el fondo, como lo opuesto del champion. Sí. Los que te están, ¿cómo se dice? Como tratando, detractores que no solo son detractores, sino que te van haciendo zancadillas. O sea, hay otra intención. Es que sí, es como el otro extremo, personas que en el fondo están tirando en la otra dirección, ¿ya? Y esa gente tienes que sacarla. Entonces, la preocupación tiene que ir por los dos lados. También otra cosa que sirve es mostrar los beneficios del cambio. Entonces tienes que buscar quick wins. Proyectos donde tú les puedas mostrar, nosotros por lo menos en tema de datos, eso es lo que nosotros siempre buscamos. Como no pertenecemos a la empresa, nosotros no estamos buscando champions ni cosas por el estilo, pero les proponemos proyectos que nosotros sabemos que les van a generar mucho valor con poco esfuerzo. De tal forma de generar como, ¡oh, qué buena! Y podemos hacer esto, como que rápidamente vean el valor. Quizás en esos proyectos no hacemos tanta investigación como a nosotros nos gustaría, pero nos damos cuenta de que tenemos que subir o sea, como generar el entusiasmo en la otra parte del equipo. Y lo otro que hacemos también es incorporar a la empresa o incorporar a la otra persona en el trabajo. Entonces, ir generando como un entusiasmo al hacerlos parte del proceso de la generación de la solución. Súper clara, muchas gracias. Ya, y gracias a quien me cedió el lugar. Al Mati. Mati, dale. Una pregunta que me surgía es, ¿cómo se vincula por ahí la etnografía más clásica que utilizamos los que hacemos research dentro de las compañías con el Big Data? Yo siempre en mi cabeza lo tengo como profundidad versus cantidad, y lo relaciono así porque digo, vamos a lo profundo porque no tenemos la tecnología para ir a la cantidad. ¿Cómo se relaciona? Es súper buena pregunta. A mí en veces me han preguntado, no, las técnicas como de research clásica con esto desaparecen, ya no las necesitamos. Mentira. Cuando nosotros trabajamos con Big Data, tú lo que haces es encontrar grandes correlaciones. Ah, mira, esto está relacionado con esto. Cuando esto sube, esto también sube. ¿Por qué? No tengo idea. Se encuentran grandes correlaciones. En general, tú no logras encontrar explicaciones de por qué son estas correlaciones. Big Data es bueno para encontrar correlaciones, no para encontrar explicaciones. Entonces, si tú después quieres tomar acciones sobre eso, viene el complemento del research más clásico, que tú dices, oye, ya, sí, esto está correlacionado, pero ¿sabes por qué? No sé, las ventas, los viernes aumenta la venta de pañales y de cerveza. Ya, ¿y qué significa esa correlación? Puede ser coincidencia, no tiene nada que ver. No, mira, resulta que nosotros fuimos a observar todos los viernes y resulta que los viernes mandan al papá a comprar y el papá viene y compra la cerveza y, los pañales que le pidió la señora y la cerveza para carretear el fin de semana. Entonces pongamos los pañales al lado de la cerveza. Hay cosas que tú no vas a encontrar la explicación en Big Data. ¿Ya? Entonces es muy complementario. Lo que pasa es que te va a terminar saliendo más caro el research, porque el research clásico tú tienes que gastar tiempo en traer gente, en hacer las preguntas,
pero vas a estar quizás guiado por preguntas que van a venir del Big Data. Entonces, tienen que aprender a trabajar en conjunto. Las dos cosas van a ser necesarias. Bueno, gracias. Bien, Mati, te vas a tener el laburo todavía. No sé si alegrarme o entristecerme, pero gracias. No sé si puedo preguntar. Hola, Sí, dale. soy Sergio. Cuando hablaste de las relaciones y de que Big Data toma por ahí unos datos respecto de los otros, ¿qué pasa con la parte de sesgos que están dentro de la inteligencia artificial como para confiar en la toma de datos ética y moralmente, inclusive hablando? Súper buen punto, Sergio. Hay todo un área que tiene que ver con sesgo en los datos. O sea, sesgo no solo en los datos, sino que en los algoritmos. ¿Ya? Cuando uno habla de data science, inteligencia artificial, mucha gente dice, ah, no, pero es que si lo está haciendo un computador está siendo objetivo. En el fondo es un algoritmo que lo define en forma objetiva, pero la verdad es que los algoritmos de inteligencia artificial se entrenan con datos históricos. Y si los datos tienen sesgo, lo que tú le enseñas al sistema también tiene sesgo. Claro. ¿Ya? Entonces, no sé, pues si tú tenías que a las mujeres se les daban menos préstamos bancarios que a los hombres, eso lo va a aprender el sistema. Y cuando yo entrene el sistema, va a aprender a entregarle más préstamos a hombres que a mujeres. ¿Ya? ¿Significa esto que no tenemos que utilizar inteligencia artificial? No. Significa que tenemos que estar atentos a los sesgos en los datos para poder diseñar sistemas que sean balanceados. No sé, por ejemplo, usar técnicas de sampleo de tal forma que eliminar el sesgo en los datos que tú tenías, quedarte con menos hombres a los que se les da y mantenerlo igual al de mujeres. Hay técnicas que se están desarrollando para controlar el sesgo en los datos. Pero no solo tenemos sesgo en los datos, sino que también en la forma en la que se diseñan los algoritmos. Si tú tienes un equipo de solo hombres para diseñar el algoritmo, es muy probable que tomen decisiones de diseño donde ignoren ciertas variables. No sé, diseñando un sistema de salud, que el grupo de hombres se le olvidó poner la menstruación, por ejemplo, como, ¿por qué? No es una variable. ¿Serían sesgos perdón, serían sesgos en el intento de solucionar los sesgos? Claro, claro, porque cuando tú tratas de hacer el algoritmo, tú tienes que elegir los parámetros que son relevantes. Hay toda una área del desarrollo de algoritmos que se llama Feature Engineering. Tú ahí tienes que tomar decisiones de diseño. Y cuando tomas decisiones de diseño, tú también puedes estar metiendo tus sesgos en el desarrollo del algoritmo. Entonces, puedes terminar con un algoritmo que fue entrenado con datos sesgados y que las decisiones de diseño del algoritmo que tomaste entre medio también tenían sesgo. Y por lo tanto, tu sistema no tiene nada de objetivo. Nada. ¿Ya? Entonces, aquí hablamos, por ejemplo, de hombres y mujeres, pero los tienes ejemplos por raza, por orientación sexual. Tú tienes, pues, hay un montón de posibilidades donde tú puedes encontrar sesgos en los datos. Hay varias sugerencias para lidiar con esto. Y no sé, por lo menos nosotros en los programas de Data Science tenemos una clase especial dedicada como a ética algorítmica y qué cosas hay que tomar en cuenta cuando se hacen los desarrollos. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Bien. Sergio, por tu pregunta. Loreto, para honrar tu tiempo, no sé si una última pregunta, si hay, y si no... Yo quería... Súper interesante hasta ahora, pero queríamos honrar tu tiempo que nos has dedicado. No, pero me parece que Alex tenía una última pregunta. Sí. Quería consultarte, digo, más allá de los datos que por ahí podemos llegar a tener en las organizaciones, que son un montón de todos tipos, algunos están, digamos, computarizados, otros son papeles o fotocopias, digo, hay un montón de datos dentro de una organización. ¿Cuán costoso es conseguir datos afuera de la organización? Y nómbrame algunos que se te vengan como a la mente, ¿no? Digo, las redes sociales es un lugar válido donde podemos ir a buscar información, pero digo, ¿hay alguna otra burbuja de
de datos fuera de las organizaciones que sea de fácil de acceder o libre o... Ya, muchas veces los gobiernos tienen datos públicos. No sé, por lo menos Chile tiene una cosa que se llama la ley de transparencia, que obliga al gobierno a transparentar ciertos datos, y tú puedes pedir datos también por ley de transparencia y el gobierno te da acceso a datos. Entonces, por un lado están los datos de gobierno. Twitter, siempre una gran fuente de datos que también se pueden obtener en forma gratuita de aquí para adelante. Si quieres datos de aquí para atrás, son pagados, pero tú puedes generar un bot que empiece a bajar tweets y eso se puede hacer. Hay hartos estudios utilizando datos de Twitter. En Chile, por lo menos, existen datos de imágenes satelitales que también están disponibles en forma gratuita. No sé si habrá en Argentina. Y existe otra cosa que son los data brokers, que son como empresas que se dedican a vender datos, pero ahí ya es un mundo, no sé qué tan legal será en Argentina. En Chile, yo creo que probablemente es más ilegal en Argentina que en Chile. En Chile todavía tenemos una ley de protección de datos personales muy antigua, de los años 90, y no estamos muy protegidos como personas respecto al uso de nuestros datos. Pero yo creo que en Argentina estoy casi segura que ustedes tienen una ley de protección de datos personales. Sí, hay como... una ley. Ya. Existe, no sé, creo que es más reciente que los años Sí, 90, pero no sé sí, si porque hoy... yo sé que ustedes son Safe Harbor, Safe no sé cuánto, puerto seguro de datos, una cosa así, que pueden manejar datos europeos. Y si pueden manejar datos europeos, definitivamente tienes una mejor ley que la chilena. Nicolás, ¿dijiste algo? No, No, más o menos. Ah, más o Gina, para mí menos. está en línea, pero no terminó de adecuarse a la legislación europea. Ok. Ok. bien. Ya pues. Bueno, muchísimas gracias por todo este tiempo y Gracias. esto que nos has brindado. Así que contentos y seguramente muy inspirados para, bueno, las instancias del trabajo práctico, el Innovation Challenge que tendremos, eso los participantes del programa, pero a los que no, seguramente muy buscando oportunidades para innovar a partir de tu charla y bueno, te agradezco mucho el tiempo y a todos los que se han sumado también muy agradecido de nuestra parte. Gracias a todos, que estén muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias a todos. Gracias.